Qué bueno este tiempo en el que nos conectamos, cantamos juntos, alabamos a Dios. Nuestro espíritu siente la fortaleza que viene del cielo. Quiero saludarte a vos que estás ahí en casa y que estás diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a soportar y sufrir situaciones que parece que escapan a mi control? ¿Hasta cuándo este tiempo que se extiende y parece no tener un fin? Bueno, justamente, hoy te quiero predicar de resistir una vez más. ¿Querés decirlo conmigo? Ahí donde estás en tu casa, resistir una vez más. Si estás con alguien en tu casa, decile, vamos a resistir una vez más. Por eso quiero orar antes de iniciar esta prédica. Señor, te doy gracias por tu presencia y tu poder en nuestras vidas. Sé que hay personas que están en sus hogares o en el trabajo y están a punto quizás de abandonar con las últimas esperanzas y las últimas fuerzas. Hoy tu Espíritu Santo va a impulsar sus corazones para que tengan nuevas fuerzas del cielo y resistan una vez más. Declaramos que esta palabra nos va a venir a inspirar y va a trabajar profundo en nuestro ser y vamos a ver tu mano poderosa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Resistir una vez más. Hace muy pocos días, yo diría el domingo anterior, en el canal de Aire, sí pasaron una película que siempre me gustó tanto. Intencionalmente pensaron en esa programación para llevar esperanza a toda una nación. La vida es bella. Y ya te digo el título y vos dijiste, sí, yo la vi. Y la volví a ver una y otra vez. Es que es apasionante la historia cuando vemos a su personaje Guido que trata de una y mil maneras hacer, sí, de los momentos más duros, momentos de fantasía, hasta pone como atisbos de juegos para que ese niño, su hijo, pueda atravesar aquella situación tan difícil en ese campo de concentración nazi y pueda de esta manera saber que la actitud es fundamental frente a las situaciones que nos quieren hundir y sumergir. La vida es bella. ¿Sabías que finalmente la historia tiene mucho de realidad, de un personaje que vivió esa circunstancia y la película recrea aquello? Es más, el gran psicólogo Viktor Frankl, judío, austríaco, él sobrevivió a un campo de concentración de aquella época, ahí en Auschwitz, y dijo lo siguiente, tan importante, dijo, a un hombre puede quitársele todo, a un hombre, a una mujer, puede quitársele todo, con excepción de una sola cosa, la última libertad humana, elegir la actitud que va a tener frente a lo que le toque vivir. Elegir la actitud. ¿Qué actitud estás eligiendo hoy? ¿Te estás dejando abatir, abandonar? ¿O estás esperando en fe salir adelante y confiar que sí podemos resistir una vez más? El apóstol Pablo nos da ejemplo de situaciones al límite, el punto límite, en donde una vez más tuvo que resistir, en donde el poder de Dios se activó en su vida. Hoy quiero destacarte algunas actitudes. Te voy a hablar de 3 actitudes que nos va a hablar de qué manera podemos resistir una vez más esta etapa que nos toca como país, esta pandemia mundial, atravesar. El apóstol Pablo resistió una y otra vez los embates que venían en su vida en diferentes momentos. Sufrió mucho, pero su alma nunca fue contaminada por la amargura. Vivió momentos en donde parecía todo terminarse, pero resistió una vez más. Por eso, decí conmigo ahí donde estás, voy a resistir una vez más. Dale ese mensaje a tu vida, a tu cerebro, una orden a tu espíritu, que te levantás de nuevo a resistir una vez más. ¿Sabés lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5? Nos gloriamos en las tribulaciones. Y lo vuelve a decir, en otra versión te lo voy a leer, en la Nueva Traducción Viviente. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia
desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos que con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Dice el apóstol Pablo que se gloriaba aún en las tribulaciones, porque le encontraba el sentido a la prueba y a la dificultad, porque experimentaba que el gozo de Dios era la fortaleza aún en medio de las pruebas, que podía sonreír a pesar de parecer que todo se hundía. Solamente el Espíritu Santo en nosotros puede hacer eso y puede hacerlo en tu vida. Es que la resistencia justamente es aguantar y tolerar a pesar del dolor o el cansancio. Te lo digo de nuevo. La resistencia es justamente aguantar y tolerar a pesar del dolor y a pesar del cansancio. ¿Hasta qué punto podés resistir? Hoy quiero hablarte de resistir una vez más. El apóstol Pablo nos dice que él se gloriaba aún en las tribulaciones porque producía en él resistencia. Y esa resistencia lo llevaba a desarrollar un carácter que él mismo desconocía. ¿Sabés qué? Los atletas se preocupan mucho por desarrollar la velocidad y la fuerza, pero jamás olvidan poner su foco, sí, en la resistencia. Pueden ser muy veloces corriendo, pueden ser quizás tener mucha fuerza para determinadas cosas, pero si no tienen resistencias, no pueden terminar la carrera. La resistencia justamente te ayuda a mantener la energía durante largos periodos de tiempo. Aguantar, tolerar, aún a pesar del dolor, tener energía por largos periodos de tiempo para soportar y sostenernos aún más allá de esa dificultad. Eso es lo que hoy te estoy transmitiendo. ¿Resistís? ¿Resistís? Resistir una vez más. Que podamos levantarnos y aguantar, tolerar, tener toda la energía que hay que tener para transitar este tiempo difícil y saber que son oportunidades para que nuestra confianza en Dios se arraigue, que nuestra fe se cimiente y podamos crecer. Pablo sabía que las adversidades tenían un propósito en su vida. Decía, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia te lleva a desarrollar firmeza de carácter, pero no un carácter que te lleve a amargarte. Porque dice que el apóstol Pablo se alegraba aún a pesar de cada circunstancia difícil. ¿Qué significa esto? Que no se dejaba amargar, que no dejaba contaminar su corazón por la amargura, el odio y el resentimiento. Justamente el primer punto que quiero hablarte es resistir sin resentimiento. ¿Conocés personas que resistieron, pasaron de todo, pero su vida está llena de amargura? Y como dice la Biblia, un árbol que tiene raíz de amargura, su fruto es amargo. Han resistido mucho, pero su fruto, sus palabras, las relaciones que tienen terminan siendo amargas. Lo que te estoy diciendo hoy es que hay que resistir, sí, pero sin resentimiento. Pablo no se convirtió en un amargado, nunca dirigió la culpa hacia los otros, hacia sí mismo y menos hacia Dios. Porque él dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 13, hermanos, no pienso que yo ya lo haya alcanzado, más bien sigo adelante trabajando, me olvido de lo que quedó atrás, de la amargura, de aquello que resististe una y otra vez y decís, todas me vienen a mí, otra vez tengo que pasar esto. Dice el apóstol Pablo que se olvidó y dejó atrás aquellas marcas para que no se llene su corazón de resentimiento y dice, y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Olvido ciertamente lo que quedó atrás. Como una memoria selectiva, en donde vos sabés que aquello que se vive con emoción queda por largo tiempo sí grabado en nuestra memoria. Pero cuando uno sí
Deja aquella situación traumática que ha vivido como un recuerdo para preservarse, pero no para instalarse en la amargura y en el resentimiento. Hay 3 cosas importantes que hay que destacar. Olvidar y no instalarse en la culpa. Primero, cuando culpás a los demás y vivís culpando a los otros, envenenás las relaciones. Resistir sin resentimiento es no culpar a los otros. Es soportar, estar, sí, tener la fuerza para transitar aunque el tiempo se extienda, pero ¿sabes qué? Cuidar las relaciones, no culpar a los demás. ¿Conoces ese esposo que vive diciéndole a la esposa, por tu culpa los hijos, mira lo que hacen? Es que vos los sobreprotegiste, es que vos hiciste tal cosa. Y tienen un sinfín de reclamos y reproches. O por el contrario, la esposa, la mujer que culpa al marido todo el tiempo, le dice, por tu culpa, si a mí me dijeron que yo no me case con vos. Y seguro que algunos se está sintiendo ahora identificado. Echar culpas unos a otros. Es que esto afecta e infecta y envenena las relaciones. ¿Cómo vas a transitar esta difícil situación? ¿Cómo vas a resistir? Resistir sin resentimiento, para no culpar a los demás, tampoco culparte a vos mismo y llenarte de remordimiento. ¿Por qué no me muero mejor?, dirán algunos. ¿Por qué soy un fracasado, soy una fracasada, todo me salió mal? Es que esa condenación sobre vos mismo te resta energía para tolerar y aguantar la prueba y de esta manera resistir frente a la adversidad. Y lo más importante, no culpar a Dios. Porque cuando lo culpas a Dios sin darte cuenta, le estás restando el poder que quiere manifestar en tu vida. Vos mismo estás poniendo un impedimento para que se manifieste el poder de Dios. Es que la culpa nunca sana. La culpa hiere. La culpa no resuelve nada. La culpa complica las cosas. La culpa no une, separa. La culpa no construye, destruye, no sonríe, frunce el ceño y no te deja disfrutar lo que Dios tiene. Porque Dios dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Y las palabras del apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo está en nosotros y que va a formar en medio de la adversidad y la prueba resistencia de carácter, paciencia para atravesar, porque la culpa finalmente no va a construir nada, va a destruir. Hay cosas que sé que no las podemos cambiar, que no la vamos a poder cambiar nosotros, que muchas veces vos decís son situaciones irreversibles, ¿cómo puedo hacer? Pero sí podés cambiar la actitud. Te vas a convertir en una persona resentida, amargada, odiosa, insoportable. Todos tenemos un pasado de aciertos y de errores y de desaciertos, pero Dios jamás va a consultar tu pasado para determinar tu futuro. Te lo digo de nuevo, Dios jamás va a consultar tu pasado para determinar tu futuro. Tu futuro es un futuro de bien. Aquellos que le creemos, levantamos sus manos y decimos, Señor, resisto una vez más sin resentimiento, sin culpas, porque sé que el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, Seguí caminando en fe, que viene la presencia de Dios a tu corazón y a tu vida, así como la estoy sintiendo yo ahora en este momento, para que te levantes una y otra vez, que te resistas a vivir una vida de amargura y de resentimiento, que te levantes a resistir para poder avanzar en lo que Dios quiere. Resistir. Es que resistir va a revelar la calidad de tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Resistir. ¿Te hace cercano a los demás o te aleja y pones distanciamiento con los otros? ¿Sabés lo que decía el apóstol Pablo? Que él resistía y que cuando resistía, aún con esas pruebas se contentaba porque sabía que Dios estaba haciendo algo en él. Y no solo en él, sino que Dios estaba usando aquello que él vivía para bendecir a los otros. Mirá lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice, porque Dios, ¿qué dijo? Resplandezca la luz en las tinieblas. Hizo brillar su luz en nuestros corazones y nos ha hecho comprender que es el resplandor de la gloria lo que brilla en el rostro de Cristo. Pero este precioso tesoro lo guardamos en una vasija de barro, que somos nosotros, nuestro ser.
Es así para que sea obvio que este glorioso poder viene de Dios y no de nosotros. Estamos acosados por problemas, pero no estamos vencidos. Enfrentamos grandes dificultades, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. ¿Por qué? Dice los siguientes versículos. Porque por donde quiera que vamos, este cuerpo nuestro se enfrenta a la muerte, igual que Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. A diario corremos peligro, sí, peligro de muerte por servir a Jesús, para que también en nosotros se vea la vida que Jesús da. En conclusión, termina el versículo 12. La muerte actúa en nosotros y en ustedes se hace presente la vida. Jamás Dios te hace vivir dificultades para hundirte, sino para que puedas desarrollar resistencia, un carácter de fe, y aún cuando parece que todo lo perdés, sos una bendición para otros porque vas a impartir vida, la vida de Jesús que está en nosotros. Resistir para bendecir a otros. Resistir impartiendo fe. Te estoy hablando de resistir sin resentimiento. Ahora te estoy hablando de resistir impartiendo fe. ¿Usted qué contagia? ¿Vos qué contagiás? ¿Odio, desesperanza o contagiás gozo y alegría en medio de la dificultad? Las tormentas nos vienen a todos. Es más, el mismo apóstol Pablo, en un momento en donde vive la peor tormenta de aquel entonces, él llegó a decir: perdí la esperanza de sobrevivir. Pero ¿cómo decís, Ale? Me estás hablando de un Pablo que resiste una y otra vez, que sabe bien, que se alegra en las dificultades, pero que no está exento de sentir por un momento, como lo dijo, perdí la esperanza de sobrevivir. Él, que escribió más de la mitad de la Biblia, se encuentra en un naufragio, pasa semanas en la tempestad, en donde parecía ya todo cerrado, donde el sol no sale y la tormenta es terrible, y él dijo: perdí por un momento la esperanza de sobrevivir. Él también vivió dificultades, como vos y como yo. No sé qué dificultad estás viviendo, qué situación está amargando tu corazón y tu espíritu, pero hoy la actitud puede ser otra. Y aún en el momento en donde, como el apóstol Pablo, dijiste: perdí la esperanza de sobrevivir. Hechos 27. Pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas. Muchos días. La tempestad era cada vez más fuerte, así que perdimos toda esperanza de salvarnos. ¿Cuánta identificación podemos sentir? Muchos días, no aparece el sol no sale para mí, decís vos, parece todo en oscuridad. La tempestad es más fuerte, perdí personas que amo y ahora siento amenazas con mi propia vida, las finanzas. El apóstol Pablo estaba así, perdió toda esperanza. Y sé que es una palabra que Dios me entregó en estos días para muchos que hoy se están conectando. Hay personas ahí que dijeron: estoy perdiendo la esperanza. Pero Pablo, en medio de esa situación, nos cuenta que sus sentimientos eran esos, pero se levantó a resistir una vez más con fe. Y empezó a liderar en medio de la tormenta. Y empezó a hablar fe. Y era terriblemente contagioso. Mucho más que este virus. La actitud de Pablo era terriblemente contagiosa, porque dice que llegó, sí, después de aquel naufragio a la isla, y empezó a contagiar fe. Y empezó a hablar, hizo un fuego con la leña, estuvo ahí y le dijo a todos, les dije: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hoy quiero decirte, hoy somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aunque esto se extienda, aunque la situación parece difícil, yo me levanto a creerle a Dios, porque ni un solo día sí va a ser quizás restado en mi vida hasta que cumpla el propósito que Dios tiene conmigo. Levántate en fe, no te dejes abatir. Resistí una vez más. Romanos 8:37, que también el apóstol Pablo lo escribió. Sin embargo,
En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera Timoteo 6:12, él le hablaba a Timoteo, un discípulo, y le dijo: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por lo cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. En el mundo hay aflicción, confiemos, dijo Jesús, he vencido al mundo. Vos y yo no podemos saber la grandeza que tenemos hasta que no hayamos pasado una prueba y adversidad tan difícil como la que estamos viviendo. Dentro nuestro hay semillas de grandeza. Por eso Pablo escribió toda la carta a los filipenses. ¿Sabés desde dónde? Desde un confinamiento. Desde un confinamiento como prisionero, un hombre inquieto, con un carácter desafiante, en donde iba a una y otra ciudad predicando el evangelio y hablando de la gente, del cambio, de la transformación para su vida. Él también estuvo confinado, pero confinado como prisionero. Y mirá lo que escribía, Filipenses capítulo 1. Toda la guardia del palacio y todos los demás saben que estoy encadenado por causa de Cristo. Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se ha atrevido, ahora más que nunca, a anunciar sin temor la palabra de Dios, confiando en el Señor. Decime si esto no es resistencia, si no es resistir una y otra vez. Él dijo: estoy confinado en esta prisión, pero afuera Dios está haciendo un mover y un avivamiento impresionante en tantos corazones, en tu vida y en mi vida, en aquellos que jamás pensaste. El Espíritu Santo va a empezar a desatar un avivamiento en sus corazones. No es difícil imaginarse a un Pablo ahí tan dinámico en esa cárcel. ¿Sabes qué? Hace muchos años, ¿sí?, pude ir a Roma. Tengo toda mi familia allá en Italia. Y en uno de esos paseos turísticos en donde pude recorrer la Roma antigua, caminé por esos lugares muchas horas y de pronto bajé unos escalones y más, como en un subsuelo, como en un sótano. Y allí nos decían, ¿sí?, que era el lugar en donde había estado el apóstol Pablo, prisionero. Y yo dije: ¿cómo puede ser este lugar tan húmedo? Este lugar tan difícil y tan chico. ¡Qué confinamiento! Y desde ese lugar me imaginaba al apóstol Pablo escribiendo todo lo que hoy leemos. Un hombre dinámico que no paraba de predicar en las plazas, en las calles, en las ciudades. Fundaba iglesia, hacía sus viajes misioneros. Hasta donde sabemos, estuvo 2 años encarcelado en Cesarea y después 2 años en Roma. Pero ¿sabés qué? Él resistió una vez más. Y desde esos 4 años de confinamiento predicó de otra manera, diferente, escribiendo las magistrales cartas que hoy leemos y que nos impulsan tanto a la fe. Estuvo encerrado en esas estrechas paredes, pero su corazón y su actitud eran de extensión, de extenderse más allá. Y llegó más allá de lo impensado. Aunque te toque estar muchas veces estrecho, angustiado, ¿sí? Como significa la palabra angustia, estrechez. Te sentís confinado, que no podés. Pero aquel apóstol entendió que la palabra de Dios trascendía toda situación diversa y toda situación adversa. Nada lo frenaba, porque las circunstancias no lo obligaron a Pablo a terminar su carrera antes del tiempo que Dios dijo que tenía que ser. Si estás ahí, te invito a que lo digas conmigo. Las circunstancias no me van a obligar a terminar mi carrera antes del tiempo marcado por Dios. Porque Dios tiene tus días y mis días en sus manos. Y si yo hago lo que vine a hacer, la misión, el llamado, predicar de su amor, viviremos lo que Él dice que vamos a vivir. Pero vivilo con entusiasmo. Resistí sin resentimiento. Resistí impartiendo fe a otros. Resistí enfocado en lo que Dios tiene. Con fe para crecer, para ir adelante. ¿Sabés qué? Las cartas del apóstol Pablo son las mejores. Las escribió en un cautiverio. Comprobamos que su mente jamás se estancó ni se quedó en la inactividad y en la desesperación. Al contrario, fluyó para escribir las magistrales cartas que hoy leemos. Que nada te limite, que nada te encierre. Empezá a levantarte en el poder de Dios para crear todo lo que Dios tiene para vos, para tu familia.
es que esa cárcel terminó siendo el punto de apoyo que movió a todo el mundo. Que estos días puedas desarrollar la mayor resistencia. Resistí una vez más, para que desde esta situación puedas impactar mucho más a tu familia, a tus hijos, tu casa, caudal de vida, impactar todo lo que Dios nos entregó. Hoy que estamos en este lugar, sin ustedes, pero ¿sabes qué? Trascendemos mucho más. Como ese Pablo escribiendo esas cartas, sé que esta palabra está llegando a un corazón, a muchos corazones que dijeron, yo ya no peleo más la buena batalla. Hoy quiero decirte que peleemos una vez más, sí, que resistamos una vez más, que te levantes una vez más, porque entonces, ¿sabes qué? Entendemos que esos años de confinamiento de Pablo fueron los más fructíferos. Decirle, Señor, que este tiempo, aunque parezca duro y aunque es en realidad muy difícil, sea el más fructífero para mi mente, para mi corazón, que me des nuevas estrategias, diseño divino. ¿Sabes qué? En ese tiempo Pablo le pudo predicar a todos los soldados. Llegó al pretorio, llegó al lugar en donde jamás había llegado y dice que el avivamiento se extendió por todos los cuarteles en donde estaba la casa imperial. Sí, si Pablo hubiese ido a todos esos lugares que le llevaba meses viajar y toda esa distancia, sin duda no nos dejaría estas cartas que hoy leemos, porque entonces él decía, de todos modos Cristo es anunciado. Hoy quiero decirte que de todos modos Cristo es anunciado. Predicá con tu vida, predicá con tu fortaleza, que es la fortaleza que viene del cielo para vos. Tercer punto, resistir enfocado. Resistir enfocado. Filipenses 3:13. Hermanos, no pienso que yo ya lo haya alcanzado. Más bien, sigo adelante trabajando. Me olvido de lo que quedó atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Un hombre que no mira con nostalgia al pasado. Un hombre que está enfocado y aunque está prisionero, sabe bien lo que tiene que transmitir en revelación para bendecir a muchos. Porque la adversidad lo hace más fuerte. La adversidad, sí, te hace más fuerte. Te puede hundir o te puede levantar. A nosotros, los que amamos a Dios, la adversidad no nos hunde, nos levanta. Los problemas no nos hunden, revelan lo que hay en el corazón y en nuestro corazón está este tesoro, este preciado tesoro que es el Espíritu Santo que Dios nos ha entregado. Resistir enfocados. No te distraigas, no te desenfoques. La mejor manera de conocernos es conocernos en esta etapa. ¿Qué situaciones tengo que resolver? ¿Qué actitudes más profundas tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que enfrentar? ¿Sabés qué? En psicología tenemos lo que se llama la terapia de desensibilización sistemática. Y entonces hay muchas personas que les costaba volar en un avión y trascender a otros lugares, que tenían quizás puestos de trabajo muy ambiciosos y muy buenos y no lo podían aceptar porque no podían vencer ese miedo. ¿Sabes cuál era la mejor manera? Mostrarle cómo hacerlo, subir en un avión y que vuele. Quiero decirte hoy, a pesar de que no nos podemos mover tantos, que para quitar ese miedo a volar, lo mejor es subirse y volar. El miedo te paraliza. Enfrentá esta situación resistiendo una vez más. Energía reservada para pelear por largo tiempo. Resistencia. Estar y avanzar, porque de esta manera, sí, combatiendo en fe, vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Nunca estamos solos, el poder de Dios está en nosotros. Y Pablo se levantó enfocado como líder en esa cárcel. Líder, podía cantar en la cárcel, había sido golpeado, azotado y a los 10 minutos estaba cantando de las maravillas de Dios. Y cuando levantó esa alabanza, vino un terremoto a esa cárcel y la sobrenaturalidad de Dios actuó en la vida de él y en los que estaban ahí. Decime si eso no es liderar en medio de la adversidad. Pablo lidera y levanta entonces y llega al César romano. ¿Por qué? Porque en ese momento de mayor dificultad, preso, en ese encierro, en ese confinamiento, la sobrenaturalidad de Dios se manifestó cuando hay personas que resisten una y otra vez enfocados en lo que Dios dice. Dios, sé que de algún lado va a venir algo sobrenatural para esa casa y para esa vida. Para mi vida, Señor, que nada aplaque tu favor, porque ese es el favor de Dios.
¿Sabés qué es el favor de Dios? Justamente lo sobrenatural. Que cuando ves que nada más podés hacer por resolver un problema, Dios te envía a alguien que lo resuelve por vos. Cuando sabés que de pronto estás en una encrucijada y no sabés cómo salir, ¿qué hace? Dios cambia el rumbo de las cosas para tu bendición y para mi bendición. Son problemas tan agudos, tan insolubles muchas veces, que decís, no hay cosa que pueda hacer frente a esto, pero irrumpe el favor de Dios. Quiero orar ahora para que el favor de Dios se active en los corazones y en las casas, en las situaciones que parecen insolubles, en aquellas que decís, no hay forma de resolver esto. Dios es el Dios maravilloso de poder, al quien creo, predicamos hace tantos años y lo hemos experimentado, que si resistimos una vez más, su poder se activa en nosotros. Pablo decía, y con esto finalizo, estamos pasando situaciones difíciles, estamos abatidos, pero no destruidos. Y dice, esta leve tribulación momentánea provoca en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Firmeza, resistencia. Dios nos dice que no vamos a pasar ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y que cuando venga esa prueba podamos confiar en Él. Porque Él no nos dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Por el contrario, dice el apóstol Pablo, cuando llegue la prueba, Dios también le dará la salida con ella para que puedan soportarla. Vamos, levántate en fe, no te dejes abatir. Levántate de ese lugar, de ese rincón, de esa casa en donde día a día te has sentado y decís, esto no tiene solución para mí. Sí que la tiene. Levántate una vez más, resististe tantas veces en tu vida, no te dejes abatir. Esto es lo que Dios nos está diciendo hoy, que por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Y la alegría de Dios va a venir a los corazones que resistimos una y otra vez. Resistí sin resentimiento, resistí con fe, esa fe que impartís a otros, y resistí enfocado en su palabra y en lo que Él dijo que va a hacer con tu vida. Ningún día de nuestra vida va a ser desaprovechado, porque cada día se lo entrego a Dios para cumplir lo que Él ha dicho sobre mi vida. Hacelo vos también sobre tu vida. Ese es el poder de Dios, resistir una y otra vez. Te invito a orar, a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y quizás vos sos uno de esos que dijiste, esto se termina pronto para mí. Al final luché tanto y siento como agua entre las manos que todo se pierde, que no puedo retener. Dios está diciendo, quiero trabajar en tu corazón para que retengas mi peso de gloria, para que retengas el poder del Espíritu Santo en tu vida, que te va a hacer más que vencedor en aquello que sentís que no podés vencer. Ese es el poder de Dios que actúa en nosotros. Vaya que el apóstol Pablo lo decía, siempre haciendo referencia a Cristo, quien se presentó en su camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es tiempo ahora de que cumplas el ministerio. Y ese Pablo, imparable, aunque en prisión y en confinamiento, más productivo que nunca. Aunque encerrado, compartiendo palabra de fe, después de 2000 años, nos llega a nosotros, en nuestro corazón. Señor, bendice ahora a cada persona que está en su casa. Aquellos que han tomado la actitud de abatimiento y dejan de luchar. Padre, que sientan ahora el fuego y el poder del Espíritu Santo en sus corazones, que los levantan de nuevo con una palabra de fe. Aquella que recibieron hace tantos años, se active hoy una palabra nueva, fresca, a sus corazones para resistir una vez más. Y Señor, bendecimos a todos los que sí le están dando batalla, a los que resisten y a veces sienten que es muy difícil. Señor, sé que nos das las fuerzas del cielo para pararnos una y otra vez, para entender que la actitud, nadie puede venir a robarnos la actitud de fe que tenemos hoy, porque vamos a resistir, como viendo al invisible, a nuestro Dios, a ti, Jesucristo, Espíritu Santo, que nos renuevas día a día. Gracias, Señor. Quizás hoy estás por primera vez y decís, ¿cómo puedo hacer para tener
estas fuerzas que ustedes dicen. Una oración. Podés hacer una oración de fe. Recibir a Jesús en tu corazón y empezar a experimentar ese tesoro que tenemos en el corazón, que es lo que Dios te va a dar en tu vida. ¿Querés repetir conmigo esta oración? Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te entrego mis errores, mis aciertos, mis desaciertos, mi vida. Recibo tu paz, la vida eterna, la vida nueva. Gracias por tu perdón para mi corazón y mi vida, por el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si estás por primera vez, te vamos a pedir que te comuniques con nosotros. Hoy no estamos aquí en Caudal, en nuestro auditorio, pero sí somos la iglesia. La iglesia sigue. Vos y yo somos la iglesia. Así que podés comunicarte ahora mismo en el número que está apareciendo en pantalla y nos vamos a estar contactando para justamente que podamos juntos avanzar en la vida de fe. El número dice siguiente paso. Siempre hay un siguiente paso. Resistí una vez más, una vez más. Juntos podemos resistir una vez más. Así que, iglesia Caudal, a levantarnos y a resistir una vez más cada día. A levantarnos y a resistir sin resentimiento. A resistir con fe, a resistir enfocados. Nuestro Padre Dios derrame bendiciones, sanidad y poder del Espíritu Santo a todos los que hoy están aquí.